Estudiantes, muy buen día. Continuamos con nuestra cuarta lección de documentos legales. En el día de hoy vamos a tratar el tema relacionado con el derecho de petición. Este derecho de petición es una herramienta muy valiosa creada con la Constitución del 91, la cual ofreció al ciudadano común y corriente exigir información y respuestas oportunas a las autoridades administrativas, que en caso de no atender esa petición incurren en falta administrativa que puede llegar a ser sancionable en su momento. Como les decía, es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia del año 91, incluida en el artículo 23 de la misma, la del cual permite a los ciudadanos presentar solicitudes y hacer peticiones respetuosas a las autoridades para que se les suministre información sobre aquellas situaciones de interés general a la comunidad o de interés particular que hace relación a una persona como tal. El contenido normativo del derecho de petición lo encontramos ya en el mencionado artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, decreto 1 de 1984, modificado por la ley 1437 del 18 de enero del 2011, ahora llamado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la ley 1755 de 2015 que modifica la ley 1437 del 2011. Básicamente ese es el contenido normativo donde podemos encontrar el fundamento del derecho de petición. Vamos a hablar de algunas generalidades. ¿Contra quién se presenta el derecho de petición? Se presenta ante las autoridades administrativas, bien sean de carácter estatal u oficial, es decir, contra cualquier institución del Estado. Se presenta contra particulares que presten un servicio público, organizaciones privadas con o sin personería jurídica, entiéndanse como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Asimismo, se presenta contra personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situación de indefensión, subordinación o la persona natural que se encuentra ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario, que es el que viene a invocar ese derecho de petición. También se presenta contra las cajas de compensación familiar, las instituciones del sistema de seguridad social integral, las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y las empresas de servicios públicos y servicios públicos domiciliarios. ¿Quiénes tienen la titularidad de presentarlo? Entonces, toda persona tiene derecho o tenemos derecho a presentar esas peticiones. La única connotación que nos impone ese artículo 23 de la Constitución Política de Colombia es que sean peticiones de carácter respetuoso, o sea, tienen que ser respetuosas cada una de esas solicitudes que se pueden llevar a cabo. La ley manifiesta entonces que el derecho de petición es gratuito y en consecuencia no tiene ningún costo y se puede presentar sin necesidad de abogado. Cualquier persona común y corriente podemos presentar un derecho de petición sin tener que acudir a un profesional del derecho para que lo elabore, ¿no? Se puede presentar de manera verbal o de manera escrita. Y hay unas solicitudes o unos nombres de las solicitudes que se pueden presentar como tal. Entonces tenemos que las quejas, en primer lugar, que proceden cuando se pone en conocimiento de la autoridad competente conductas que son irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se les ha atribuido la prestación de un servicio público. La siguiente figura son los reclamos. Cuando se informa a una autoridad la noticia de suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público. La tercera figura o el tercer nombre que podemos recibir es el de manifestaciones, y es cuando se hace llegar a la autoridad la opinión del peticionario sobre una materia sometida a una actuación administrativa. Y por último encontramos las peticiones de información,
que es cuando se formulan a las autoridades para que éstas den a conocer lo que han actuado en un caso concreto, permitan el acceso a documentos públicos que están en su poder o expidan copia de los documentos que reposan en una oficina pública. Por último, encontramos la figura de la consulta, que es cuando se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. El término en el cual se deben pronunciar las respectivas autoridades para resolver las peticiones de las personas que han invocado estas solicitudes haciendo uso del derecho de petición, pues son las siguientes: 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 días para contestar peticiones de información y 30 días para contestar las consultas. Estos términos son entendidos como los máximos, teniendo en cuenta que todo servidor público tiene la obligación de actuar frente a estas peticiones con dos principios importantísimos que rigen el servicio público, que es la celeridad y la eficacia. Sin embargo, es importante aclarar que cuando no fuera posible contestar en el término mencionado o señalado antes, la autoridad administrativa debe informar esta circunstancia al interesado, es decir, al peticionario, antes del vencimiento de la queja, de la consulta, del derecho de petición de información, expresando los motivos de por qué no es posible contestarle en ese término y señalando un plazo razonable en el cual se resolverá o dará la respuesta, el cual no puede exceder el doble del inicialmente previsto. En caso de que esto no se presente, se puede dar el silencio administrativo positivo o negativo, y esto puede ser objeto de la interposición de la acción de tutela. Entonces, en caso de que el derecho de petición no sea contestado, se guarde silencio por parte de la autoridad administrativa, pues el peticionario o el interesado como tal que ha acudido a ese derecho de petición, pues tiene la posibilidad de acudir a la acción de tutela para que le sea amparado ese derecho fundamental de petición. Y esto que les estoy contando lo encontramos en el artículo 31 de la Ley 1437 del 2011, que nos dice que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas constituyen falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. Bien, tenemos ahora los propósitos del derecho de petición. Entonces, ¿para qué se presenta el derecho de petición? Se puede presentar para solicitar el reconocimiento de un derecho, ¿cierto? Para que se resuelva una situación jurídica, para que se preste un servicio, para requerir una información, para consultar, examinar y requerir copias de los documentos que se están solicitando, para formular consultas, para presentar quejas y denuncias y para hacer reclamos. Importantísimo esta figura del derecho de petición, porque yo sé que en la mayoría de los casos creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que acudir a este derecho fundamental para alguna de estas eventualidades que ya mencionamos. ¿Qué debe contener el derecho de petición? Entonces, el contenido de este está en primer lugar el lugar y la fecha, la autoridad o entidad a la que se dirige, el nombre y apellido del solicitante, el número de identificación del solicitante, el objeto de la petición, o sea, por qué estoy solicitando, por qué estoy llevando a cabo esa solicitud o esa petición, las razones en que se fundamenta esa petición, la relación de los documentos probatorios que están respaldando esa solicitud, la relación de en dónde se van a recibir las correspondientes notificaciones para la respuesta de la autoridad pública como tal, y por último la firma del peticionario. En nuestra clase, en nuestro encuentro sincrónico, vamos a llevar a cabo la práctica y la elaboración de un derecho de petición. Con eso va a ser más entendible todo el contenido que acabamos de dar en este momento. Que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga.